Muy buenas, familia, hermanos, amigos, reciban un cordial saludo, agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir algo de la palabra de Dios. Y venimos compartiendo algo que es muy importante. Todo lo que saquemos de las Sagradas Escrituras es importantísimo, digo yo. Entender qué es lo que dice el Señor y qué es lo que está pasando, y especialmente en estos tiempos de Navidad, que ya esto se viene desde septiembre, octubre, noviembre, todo ya por acá en Ecuador ya se ve cosas navideñas y todo eso. Pero entender qué fue lo que pasó verdaderamente, cómo es la Navidad. Entender el nacimiento de Cristo, el propósito y tantas cosas que se dan aquí. Entonces vamos perdiendo de vista la parte central de lo que es las Escrituras, entendiendo primeramente que el personaje central de la Navidad en el mundo no es Jesús, sino un tal Noel que anda por ahí. Ese es el símbolo de la Navidad, ese es el que aparece y todas las cosas. Así que todo está muy distorsionado. La primera Navidad, el nacimiento o la encarnación de Jesucristo no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos hoy. Y no sé la forma en que se celebra y todo esto, pero bueno, eso es secundario. Lo más importante es que estamos estudiando y vamos aprendiendo poco a poco. ¿Cómo fue todo esto? ¿Qué pasó? Y especialmente el propósito de la venida del Hijo de Dios al mundo, a salvarnos, nuestro Salvador. Todo esto es lo más importante, el anuncio del ángel allá en Lucas 2. Ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor, pero no sé cuántos puedan decir eso. Ha nacido el Salvador de mi vida, de mi alma. Que pueda ser su Salvador y no sea el juez que vendrá a juzgarlo a usted. Entonces pensemos, ¿a quién le estamos celebrando la Navidad? ¿Si al juez o al Salvador? Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nuevamente acercándonos a usted con gratitud siempre, Señor. Gracias, pero cómo no, por Jesucristo. Porque dice la Escritura que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dio, Señor, dice la Escritura en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que pudiésemos recibir la adopción de hijos. Increíble, Señor, todo lo que usted ha hecho hombre por nosotros, Señor, identificándose completamente con nosotros. Gracias, muchas gracias. Y Padre, por todas las enseñanzas que nos quedaron aquí de cómo fueron esas cosas, que lo más importante no es el nacimiento, digo yo, sino la muerte, la sepultura y la resurrección. Pero para poder morir tenía que haber nacido primero, estar vivo y todas estas cosas. Así que gracias, todo esto tiene sentido para nosotros porque creemos, verdaderamente le creemos que todo lo que dice acá es verdad y que la salvación es... Tenemos la garantía tremenda de un Dios inmutable que no cambia. No hay ni sombra de variación en Él, así que estamos tranquilos y confiados que lo que usted ha dicho se cumplirá. Y Padre, pidiendo como siempre que el Espíritu Santo sea el Maestro. No quiero enseñanza humana, no quiero sabiduría humana, Señor. Yo lo escucho a usted, yo lo que hago es leer. Y que el Espíritu Santo, el que inspiró a estos hombres para que escribieran este libro, el único que la conoce, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 2, versículo 21. Ya aquí Jesús tiene 8 días
fue la circuncisión, y quizás tenga 41 porque ya lo presentaron acá en el templo, lo presentaron al Señor, pero vamos a leer. Ya es un bebito por ahí un poquito más grande y todo, y ya uno se lo va imaginando creciendo y todas estas cosas. Pero bien, dice el versículo 21 de Lucas capítulo 2. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Vuelvo a hacer énfasis aquí, en lo que dice Hebreos capítulo 2, que si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, mire que todo lo que dijo el ángel se cumplió. Lo que le dijo a los pastores fueron, y como él les dijo, así sucedió. Acá dice el nombre, Jesús, y le pusieron el nombre de Jesús como le había puesto, les había dicho el ángel, y todo se cumplió. Entonces yo digo, si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, ¿cuánto más firme las palabras del mismo Cristo, el Señor, el mismo Dios? Todo esto es muy importante porque allá en el mismo capítulo 2 de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a nuestros padres, a los padres por los profetas, y a nosotros nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha agotado todos los recursos, así que envió al ángel y fue firme esa palabra. Y la palabra que Dios ha dicho, yo le firmo a cualquiera que se cumplirá. Así le digan que no, que esto no sirve, que tantas cosas que yo he escuchado. Así que a los 8 días lo circuncidaron, porque eso estaba escrito, dice el versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ya vamos a leer ahorita en Levíticos algunas cosas de esta, pero dice el versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Vamos a Levíticos para entender un poco esto de la purificación y todas estas cosas. En Levíticos capítulo 12. Porque una de las cosas que dijo el Señor allá en el capítulo 5 de Mateo, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Y mire cómo es que se cumple la ley, comenzando con la circuncisión a los 8 días y sometiéndose completamente a toda la ley de Moisés. No es coger un sábado, como hablábamos en alguna ocasión. Esto es cumplir la ley de Moisés, lo que está escrito. Dice Levíticos capítulo 12, versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Así que se están sometiendo completamente a la ley de Moisés, porque él vino a cumplirla. Decía en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, para que sucedieran todas estas cosas de las que estamos hablando, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que pudiésemos recibir la adopción de hijos.
mire, bajo la ley y todo, porque la ley, él tenía que quitar la ley para podernos justificar a nosotros, porque la ley nos justifica. Hablamos bastante de todas estas cosas. Así que al 8º día lo circuncidaron. Esto lo dijo Moisés, lo dijo el Señor a Abraham, haciendo ese pacto también. A los 8 días. Versículo 4. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sea cumplido los días de su purificación. Si leemos, les voy a leer acá en Lucas, en el capítulo 2, versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Cuando se cumplieron los días de su purificación, porque dice acá, vuelvo a leer Levítico 12, versículo 4, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sea cumplido los días de su purificación. Por eso dice, habiendo pasado los días de su purificación, lo llevaron al templo, porque antes no debían entrar allá. Versículo 5. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. En otras palabras, si la mujer tenía un niño, un varón, sería inmunda 1 semana y mantendría purificándose 33 días. Y si era mujer, era inmunda 2 semanas y mantendría purificándose 66 días. En otras palabras, el doble de lo que se guardaba por un niño. Versículo 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para el holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces tendrían que traer un cordero, una tórtola o un palomino para holocausto y todo esto. Versículo 7. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Versículo 8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y el otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpio. Ahora, en Lucas capítulo 2, versículo 23 dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto era, si no tienen lo suficiente para un cordero, entonces un par de tórtolas o 2 palominos. Era la ofrenda más barata. Y creo que la situación económica de ellos no era la mejor porque no trajeron un cordero. Si los recursos no le daban, entonces 2 tortolitas o 2 palominos, uno para holocausto y el otro para expiación. Y así solucionaba el problema y era limpia y todo lo demás. El 22 vuelvo a leerle en Lucas 2. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ya pasaron 33 días de la purificación, más los 8 estaría de 41 días. Es la cuenta que yo le hago al niño. Cristo estaría de 41 días. Y ya me lo imagino cómo sería. Impresionante. Y la cuestión es que ni José ni María tal vez entendían todas estas cosas. Y el niño que estaban criando, que era el mismo Mesías, el rey de Israel, lo que tenían ahí en casa.
Yo he pensado siempre que María es la mujer o la persona en la Biblia que conoció bien y más a Cristo el Señor, comenzando desde que lo llevó en el vientre, 9 meses, transmitiendo vida a ese niño y luego cuidándolo, lavándole, limpiándole, todo. Imagínese, hasta los 30 años, cuando él ya creció y se bautizó y comenzó su ministerio, pero ya ahí se le fue de las manos prácticamente, pero ella fue la única que lo conoció y todo, y aunque Cristo nunca le dijo mamá, para María nunca dejaría de ser el hijo. Siempre sería como un hijo para ella. De los otros que tuvo, él también, él era el mayor. Entonces es increíble todo lo que sucedió con José y María por atreverse a hacer la voluntad de Dios. Ahora, en el versículo 25 de Lucas capítulo 2, dice: Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces el Espíritu, Dios, por medio del Espíritu Santo, le dijo que él no moriría hasta que no viera al ungido del Señor, al Mesías, a Cristo. Entonces dice el versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, después de los 33 días, traerlo y entrar ya al tabernáculo, en este caso presentarlo al Señor en el templo, conforme al rito de la ley. Él le tomó en sus brazos, o sea, Simeón, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, versículo 29, Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Yo no sé si aquí entendería José y María de qué cosas estaba hablando Simeón, este profeta, piadoso. Dios le había dicho, no morirá hasta que no vea al ungido del Señor, al Mesías, al Cristo. Y él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, despide ahora a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Y esto es muy importante para mí, porque la salvación es una persona. A veces tenemos otra idea que la salvación es algo por ahí, otra cosa, pero la salvación es una persona. Mis ojos han visto tu salvación, y lo que estaba viendo Simeón era un bebé de unos 41 días. Y dijo, mis ojos han visto tu salvación. Si los pastores estaban por allí en esta ocasión y escuchan a un profeta decir esto, mis ojos han visto la salvación, y tiene en sus manos es al ungido del Señor, ellos dirían, todo lo que dijo el ángel, si había alguna duda, ya todo se acabó por las palabras que este hombre ha dicho. Entonces es donde yo pienso, ¿cómo se pierde la salvación? Si la salvación es una persona, si yo estoy en el ungido del Señor por el bautismo del Espíritu Santo, colocado en Cristo, ¿cómo me pierdo yo? ¿Cómo se pierde la salvación? Tiene que perderse Él primero para perderme yo después, pero cosa que no va a suceder. Entonces estas son cosas que nos ayudan mucho. Yo pienso por allá en Zaqueo el publicano, creo que en el capítulo 19 de Lucas, cuando Cristo, él de un árbol sicómoro bajó rápido y dice, Zaqueo, ve, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa y todo esto. Y cuando Cristo llegó allá dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es que Él es la salvación.
Entonces, esto es muy importante, porque a veces que mantenemos que la salvación se pierde, que no se pierde, pero ¿cómo se va a perder? Si la salvación, como dijo Simeón, porque han visto mis ojos tu salvación, que es Cristo el Señor. Él es el corazón del Evangelio, que es la clave para la salvación. Él fue el que murió, Él fue el que resucitó y ascendió y se sentó a la derecha del Padre e intercediendo por nosotros. Yo no sé, pero para mí yo tengo una seguridad tremenda. Si estoy en Cristo, yo me despreocupo de lo demás. Ahí estamos guardados, como dicen Colosenses capítulo 3, del 1 al 4. En el versículo 31 dice, le voy a leer el 30. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Tal vez ellos llegaban a la casa, pero si es un niño igual que cualquiera. Y se dicen cosas extraordinarias de este niño, comenzando desde el ángel que les dijo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Es tremendo lo que dijeron los ángeles, también un ángel, los pastores, un ángel nos dijeron que estaba aquí y la señal que nos dio es que estaba envuelto en pañales, acostado en un pesebre y aquí está. Y este es Cristo el Señor, Él salvará a su pueblo de sus pecados, fue lo que le dijo el ángel ahí en el capítulo, versículo 10, creo de aquí de Lucas. Y María y José no entendían todas estas cosas, pero las guardaban en su corazón. Aquí están maravillados de todo lo que se dice de él, y María guardando todo esto en su corazón, porque lo que le va a decir Simeón tendrá que cumplirse más adelante. En el versículo 34, y los bendijo Simeón, tremenda bendición, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y yo pienso que este versículo 35, cuando le dice que una espada traspasará tu misma alma, le está hablando tal vez del sufrimiento, del dolor, de la angustia que iría a tener ella con ese hijo. Porque para ella era su hijo. Yo pienso en el capítulo 2 de Juan, en la boda en Caná de Galilea. María le dice, se acabó el vino, y dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. En la cruz, también allá desde la cruz, le dijo a Juan, he ahí, le dice a ella, he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre. Y se la encargó a él y todas estas cosas, pero solo en los salmos que está profetizado, desconocido fui para los hijos de mi madre. Él habla de otros hermanos que no le creyeron. Así que yo he visto algunos dibujos, algunos cuadros que hablan de la Virgen de la Dolorosa, y yo no sé si cogieron de aquí que una espada traspasará tu misma alma, pero ella tiene como 6 o 7 puñales en el corazón ahí. Pero esto tiene que ver es con el sufrimiento, para mí con el sufrimiento que ella va a tener. Imagínense cómo estaba su hijo para ella, Cristo desfigurado. Porque en Hebreos dice, en el caso de Melquisedec, que príncipe de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principios ni fin de días. Y es un tipo de Jesucristo, sin padre, sin madre. Pero humanamente fue ella la que vino y lo cuidó, y fue tremendo el encargo que le hizo el Señor. Pero ahora lo ve desfigurado, muriendo, colgado de una cruz, clavado ahí, y ella y otras mujeres al pie de la cruz sufriendo con él, entendiendo todas las cosas que se hablaban de él, y creo que allí las vino entendiendo.
muchas cosas entenderíamos al pie de la cruz, pero no lejos de la cruz. Ahí es donde ella pudo tal vez entender todo lo que se decía de Jesús. Este está puesto para caída y levantamiento de muchos y señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. Tremendo. Entonces ahí fue entendiendo verdaderamente este es el Hijo del Altísimo, el grande, el eterno. Y pasamos el tiempito que nos queda, vamos a ver otra persona que estaba ahí, dice Ana. Versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Tremenda mujer de Dios que hay aquí. Y yo digo, los requisitos que le da Pablo a Timoteo para las viudas, esta es la única que los reúne. Tremenda mujer aquí, y esta mujer estaba sirviendo en el templo día y noche, 80 y pico de años, ¿y cuánto estaría ahí? Y logró ver este cuadro, esta escena cuando Simeón toma al ungido de Dios en sus manos, bendice a Dios y habla de que puede partir en paz porque sus ojos ya han visto la salvación. Y esta mujer estaba ahí. Yo digo, a veces queremos ver cosas grandes en las congregaciones, en el templo, queremos ver cosas extraordinarias, pero hay gente que aparece por allá cada mes, y son tan suertudos que llegan en el día que suceden cosas extraordinarias. No tienen que estar ahí siempre. Pero esta mujer estaba siempre en el templo y no se apartaba, día y noche sirviendo en oraciones, ayunos y todo esto. Impresionante. Tener una hermana en la congregación como ella y le digo, yo le encargo que usted ore por mí. Sería tremendo lo que uno pudiera aprender y apreciar de una mujer así. Versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Era una mujer que conocía las profecías y todo esto y hablaba a la gente. A todos los que esperaban la redención en Jerusalén, dice, ha llegado la solución. Él será el que restaure todas las cosas aquí. Pero difícil. Un niño de 41 días, pensar la gente que este era el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Ya no solamente Él salvará a su pueblo de sus pecados, dijo el ángel a los pastores, pero es el Salvador del mundo, porque murió por todos y todo. Y ellos lo tenían y lo estaban viendo ahí por algo, como decía Juan allá en primera de Juan capítulo 1. Nosotros vimos al Verbo de Dios, lo vimos, lo tocamos, lo contemplamos. Tuvieron ese privilegio tremendo. Y aquí, mira las cosas que están pasando. Pero se necesitaba mucha fe para creer que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Como dijo el centurión después que murió Cristo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios y fue el único que habló esas palabras allá. También Nicodemo en el capítulo 3 de Juan dijo, nadie puede hacer las señales que tú haces y todo esto si Dios no está contigo. Pero reconocían que era algo extraordinario todo lo que pasaba. Así que estamos aquí, lo dejamos a los 41 días de nacido y cuántas cosas están pasando acá. Y yo creo que todo lo que vimos hoy tiene que ver también con esto que está aquí en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Cristo, ya en su ministerio, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y cuando Él murió, la cumplió. Ahí terminó la ley. El fin de la ley es Cristo, dice en Romanos capítulo 10, versículo 4. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Para el que va creyendo, la ley va terminando. Ya es justificado por la fe, porque la ley no justifica, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ella. Pero aquí está, Él vino con ese propósito también, buscar y salvar lo que se había perdido. Él viene con un propósito tremendo, hacer muchas cosas. Darnos ejemplo, enseñar, morir, salvar, todas estas cosas son extraordinarias de aquel niñito que nació en Belén y pasó completamente desapercibido esa noche. Hoy, 2022, se cantan canciones de todo lo que sucedió allá, pero porque lo entendemos algo en las Escrituras, noche de paz, noche divina y un poco de cosas que se cantan, canciones navideñas. Pero porque hoy entendemos las cosas que sucedieron allá, pero el día que Él nació, ¿quién se dio cuenta? ¿Quién supo lo que estaba pasando? Creo que ni el dueño del establo que les prestó para que dieran a luz ahí a su hijo. Pero son cosas extraordinarias. Y es un bebito de 41 días. Luego lo veremos de casi 2 años para el domingo, si Dios nos permite. Pero mientras tanto, permita Dios que si nos permite llegar hasta el próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.